empezamos el encuentro número 3 de política peronista, siguiendo el programa de la Escuela Superior Peronista, creada por el general Perón el 1 de marzo de 1951, en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, estamos desarrollando la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política, recordando siempre el lema de esta materia. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y hoy empezaremos el capítulo 2 referido casualmente al individualismo, o sea, al liberalismo, ahora neoliberalismo y la política. Y vamos a ver solamente hoy la primera parte. Recordando siempre el esquema de la doctrina peronista, referida en este caso al principio fundamental político de la soberanía política, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo y respetar la soberanía de la nación. Ya iremos viendo durante el desarrollo de esta materia qué significa cada uno de estos apartados. Y hoy empezaremos entonces el capítulo 2 en su tema y vamos a ver solamente el tema 1 referido al individualismo liberal, o sea, liberalismo o neoliberalismo en la historia política. Y mañana compartiremos con ustedes los otros temas referidos a los principios políticos del liberalismo, referidos a la libertad, la autoridad estatal, la igualdad, la organización y por último, gobierno, Estado y pueblo en la política liberal o ahora neoliberal. Y vamos a empezar a compartir con ustedes el tema 1 del capítulo 2, que se refiere al individualismo liberal en la historia política. Por supuesto, es un pantallazo muy general, pero bien deberíamos transmitirlo a todas y todos los militantes y a todos y todos los ciudadanos de nuestro país para acrecentar la cultura política y la conciencia política. El problema más difícil y el más fundamental que debe resolver un político cuando le ha sido confiado el gobierno de la comunidad se puede plantear en términos muy sencillos. Consiste en determinar la relación exacta entre estos factores contrapuestos: la autoridad del Estado y la libertad del hombre o la mujer, o del hombre y la mujer. Si observamos la realidad política tan compleja, inestable y delicada, comprobaremos que siempre en todos los hechos políticos, ya se trate de una incidencia internacional o de un problema de gobierno, de una cuestión de Estado o de una lucha partidaria, intervienen estos dos factores: el poder y la libertad. El poder, que es la potestad mediante la cual obligamos a otra voluntad a sujetarse a nuestros designios. Y la libertad, que es la facultad de elegir por nosotros mismos el camino a seguir en cada circunstancia concreta. Todas las acciones políticas, sean de un gobernante o de un ciudadano, de un dirigente partidario o de un afiliado, se realizan, por decirlo así, dentro de una línea recta, uno de cuyos extremos es la autoridad y el otro la libertad. Ningún acto de la autoridad puede prescindir de la libertad del hombre y la mujer, aunque sea para aplastarla. Y por otro lado, ningún acto libre del hombre o de la mujer
en el orden político puede prescindir de la autoridad, aunque sea para desconocerla. Dos realidades grandes como el mundo, ¿no? Estos dos términos contrapuestos están tan íntimamente ligados entre sí que cualquier acción que afecte a uno afecta necesariamente al otro. Los excesos de la autoridad lesionan la libertad. Los excesos de la libertad lesionan la autoridad. En el orden político, esta es la realidad fundamental confirmada por la historia y por nuestra experiencia. Y para juzgar un sistema político concreto, cualquiera que sea, en cualquier época y en cualquier nación, no necesitamos fijarnos en los nombres con que haya sido designado, si es república, monarquía, democracia popular, etcétera, etcétera, ni en las fórmulas más o menos decorativas que se hayan utilizado en su organización institucional. Los nombres y las fórmulas muchas veces no corresponden a la realidad. Y lo importante en política es siempre, siempre, siempre la realidad. Por lo menos fue así para Perón. Para nosotros, el problema político no es un problema de nombres o de fórmulas. Es un problema de realidades. Y la realidad fundamental en el orden político es la relación que el gobernante debe establecer entre la autoridad del Estado y la libertad del hombre y la mujer. Si se decide por la autoridad del Estado menoscabando la libertad del hombre y la mujer, su política será colectivista y totalitaria, dando preeminencia al Estado, por sobre menoscabando la libertad del hombre y la mujer. Si se decide por la libertad del hombre y la mujer menoscabando la autoridad del Estado, su política será individualista y liberal o neoliberal. Si armoniza en su justo equilibrio la autoridad del Estado y la libertad del hombre y la mujer, será justicialista. Porque el justicialismo concibe el Estado organizado social, económica y políticamente, donde la libertad del hombre y la mujer sea absolutamente respetada en todo aquello que no perjudique al Estado. Y la autoridad del Estado se realice integralmente en todo aquello que no tiranice al hombre y a la mujer. General Don Juan Domingo Perón, 1 de agosto del 1950. Y vamos a empezar a ver entonces un poco la historia de estas ideas. La Revolución Francesa ocurrida en 1789 es el acontecimiento histórico que señala en líneas generales la aparición y el desarrollo de un sistema político que poco tiempo después se generalizaba en las naciones de Europa y de América, el individualismo liberal. El individualismo liberal, ahora llamado neoliberalismo. Aunque con anterioridad se habían producido algunos acontecimientos de primera magnitud que configuraron o contribuyeron a configurar la fisonomía del Estado individualista liberal o liberal burgués, las ideas y las doctrinas políticas que luego se desarrollarían hasta influenciar toda la época giran alrededor de la Revolución Francesa como antecedentes o como consecuencias, y en ellas reconocen algo así como su centro histórico de gravedad. Nació como reacción pendular a situaciones políticas anteriores. Siempre Perón dice en otros lados que la historia del mundo ha sido un péndulo entre el individualismo
y el colectivismo. Hacía tiempo ya que las admirables estructuras económico-sociales levantadas durante el largo transcurrir de la Edad Media se habían corrompido y resultaban insuficientes para las necesidades de la época. El sistema absolutista imperante en las vísperas revolucionarias albergaba en su seno la desigualdad y la opresión. Estamos hablando del pueblo, ¿no? Las estructuras sociales soportaban una creciente tensión que debía conducir necesariamente al estallido revolucionario, necesariamente, como Perón explica muchas veces, ¿eh? La caldera levanta tanta presión que llega un momento que explota. Las causas concretas que lo originaron fueron múltiples y diversas según los países. No nos corresponde analizarlas en este momento, pero a grandes rasgos podemos afirmar que en su nacimiento hubo siempre una rebeldía y una reacción frente a la opresión a que estaban sometidos vastos sectores sociales del pueblo. Esa opresión política, económica y social originó una ansia desmedida de libertad. Se llegó a pensar que el único problema del hombre y la mujer era el de su libertad y que la libertad por sí sola engendraba la justicia y la felicidad. En la República Argentina, ahora que estamos en el gravísimo problema de la pandemia, muchos argentinos que están en contra de nuestro gobierno aducen este argumento. Llegan a pensar que el único problema del hombre y la mujer es su libertad y que la libertad por sí sola engendra la justicia y la felicidad. Los ideólogos de entonces lo afirmaron enfáticamente y ahora también muchos. Y los pueblos lo creyeron. Lo creyeron de buena fe, porque los pueblos nunca proceden de mala fe. Sería muy importante que todos nosotros, militantes políticos del campo nacional y popular, tengamos en cuenta esta extraordinaria afirmación. Los pueblos lo creyeron de buena fe, porque los pueblos nunca proceden de mala fe. El tema es si la única información que tienen es la información equivocada. La culpa no es del pueblo que está mal informado, sino de los militantes y dirigentes nacionales y populares que no hemos sido capaces de transmitir al conjunto de nuestro pueblo nuestras ideas, nuestra causa, nuestro ideal. Esas afirmaciones de los ideólogos y esa fe de los pueblos produjeron todas las revoluciones, que fueron un montón, y todos los acontecimientos históricos mediante los cuales los sistemas políticos anteriores fueron sustituidos por el nuevo sistema individualista. A veces violentamente, a veces pacíficamente. En las circunstancias históricas más diversas, confusas y cambiantes, el proceso de sustitución se consumó hasta tal punto que durante todo el siglo XIX, ahí dice en el siglo pasado, tengamos en cuenta que este libro se escribió se editó en 1954 y parte del actual, o sea, parte del siglo XX. O sea, porque estaban hablando los compañeros en 1954. El individualismo liberal se constituyó en una doctrina y política oficial de los gobiernos de Europa y de América. Política oficial de los gobiernos de Europa y de América todavía. Los estados se organizaron conforme a sus principios, que fueron estampados en sus constituciones.
aparecieron multitud de instituciones políticas, económicas y sociales. El sistema que al parecer en el continente europeo, que al aparecer en el continente europeo a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa, o sea, a fines de 1700 con la Revolución Francesa, fue combatido por todos los estados de Europa. Pronto fue adoptado por sus adversarios. Repito, el sistema que al aparecer en el continente europeo a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa fue combatido por todos los estados de Europa, pronto fue adoptado por sus adversarios. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etc. La mayoría de las naciones se convirtieron, entre comillas, al individualismo liberal. El siglo XIX fue su siglo de oro. El siglo de oro del sistema, pero no el siglo de oro de los pueblos. Repito, el siglo de oro del sistema liberal o neoliberal en aquella época, pero no el siglo de oro de los pueblos. Como muy bien explica Evita en Historia del Peronismo, referida a toda la historia mundial, diríamos. En muy escasas ocasiones el pueblo o los pueblos vivieron adecuadamente. Porque si es verdad que los pueblos ya no fueron oprimidos por sus reyes absolutos y por nobles aristócratas, de los cuales se habían desembarazado, fueron sometidos a una nueva explotación más injusta y más terrible todavía, la explotación del capital deshumanizado. La explotación del capital deshumanizado. Veamos más de cerca cómo sucedió esto, refiriéndonos exclusivamente al orden político. Destruido el poder de las monarquías absolutas y de las aristocracias parasitarias, era menester construir sobre nuevas bases el gobierno y la estructura política. El gobierno y la estructura política. Esas nuevas bases fueron dos. Una de ellas de naturaleza más bien formal y la otra de naturaleza más sustancial. La primera fue la Constitución republicana y la segunda fue la relación establecida entre la autoridad del Estado y la libertad del individuo. La Constitución republicana, que nosotros estudiaremos en detalle más adelante, fue la estructura formal asignada a los organismos del Estado y del gobierno. Estructura formal, entre comillas yo le pondría, asignada a los organismos del Estado y del gobierno, que sigue siendo formal, lamentablemente. Las monarquías se dieron el paso a las repúblicas, y aunque algunas naciones que conservaron la forma monárquica lo hicieron de tal modo que el rey fue mantenido como una simple figura decorativa, sin poder efectivo y sin autoridad personal, como sucede actualmente en España, en Holanda y en el Reino Unido o Inglaterra. Esta transformación, con ser importante, no fue la más trascendental. Lo fundamental del liberalismo no reside en sus aspectos formales, que pueden variar indefinidamente, sino en los aspectos sustanciales que apuntábamos más arriba y que vamos a ver ahora. La relación entre la autoridad del Estado y la libertad del hombre y la mujer fue modificada, dándose amplia primacía a una libertad absoluta, mientras se reducía todo lo posible la autoridad del Estado. Solo que en esto se tuvo un cuidado. Solo que en esto se tuvo un cuidado. Para que la libertad del individuo fuera absoluta, se prohibió a fines del siglo XVIII
la organización del pueblo. Recordemos siempre esto, compañeras y compañeros. Se prohibió a fines del siglo XVIII la organización del pueblo y sigue todavía hasta hoy en ese intento. Las masas eran soberanas, siempre que continuaran siendo masas, o sea, aisladas, amorfas, indiferenciadas, o como dice Evita, sin conciencia política ni social, sin organización política ni social y sin personalidad social ni política. Y cuando las masas comprendieron, con la más amarga y dolorosa de las experiencias, que de esta manera se las anulaba como tales potencias y se anulaba a los individuos que las componían, se anulaba a los individuos que las componían, el individualismo le ofreció una organización artificial, una especie de producto sintético, o sea, los viejos partidos políticos. Los viejos partidos políticos. La organización de los viejos partidos políticos tenía por objeto dar a las masas la ilusión de que gobernaban mientras se las mantenía totalmente alejadas del gobierno, como pasó en la República Argentina durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX hasta que llegó Perón, y después de Perón también hasta que llegaron Néstor y Cristina. Y ahora Alberto Fernández. Esta invención de los partidos políticos fue completada con otras no menos interesantes. La máquina electoral, los caudillos, el fraude, los comités, las convenciones soberanas y tantas otras que sería largo enumerar. Antes y ahora. Esta invención fue también una especie de cortina de humo que ocultaba el verdadero traspaso de la autoridad de manos de los reyes a manos de los capitalistas. De manos de los reyes a manos de los capitalistas y ahora diría también de los financistas. Porque mientras se desarrollaba este proceso en el orden político, en el orden económico, se verificaba otro proceso similar. La concentración del poder económico en manos de un grupo de grandes capitalistas. Las ideas de 1789 crearon toda una atmósfera y todo un ambiente. La atmósfera y el ambiente que una, por entonces pequeña planta, requería para adquirir un desarrollo monumental. Bajo la protección de las ideas liberales, creció en efecto extraordinariamente el capitalismo. Creció extraordinariamente el capitalismo con la opresión de los pueblos. La revolución política fomentó poderosamente la revolución económica, creando las condiciones que habrían de tornar posible el desarrollo sin trabas de la técnica, de la división del trabajo, del intercambio de mercaderías y sobre todo de la acumulación de capitales, cosa que todavía sigue exactamente igual y cada día peor. Tanto es así que el otro día escuchaba comentarios de que una de estas corporaciones que ahora nos prestaron plata y con las cuales tenemos que realizar el arreglo, diríamos, para el pago de nuestra deuda, no sé si su capital supera, no quiero mentir, pero creo que me dijeron entre 8 y 10 veces el capital de todo el Producto Bruto Interno de nuestro país. De manera que los que nos mandan en el mundo en este momento no son los gobiernos nacionales,
sino estos grandes capitalistas, fruto de la acumulación de los capitales a que hacen referencia acá los compañeros del primer peronismo ya en 1954. La síntesis final del individualismo fue que todo el poder económico y todo el poder político cayeron en manos del mismo pequeño círculo cerrado, los consorcios capitalistas. Y sigue el poder político y económico en manos de un pequeño círculo cerrado, los consorcios capitalistas, y yo agregaría ahora también financieros. ¿Y los pueblos? El individualismo garantizaba ampliamente el gobierno del pueblo con sus productos sintéticos. En el sistema individualista los pueblos tienen tres formas de intervenir en el gobierno. La primera, mediante los partidos políticos, solamente que estos dependían de caudillos testaferros del capitalismo. La segunda, mediante la prensa, órgano de la opinión pública. Claro que para mayor seguridad, la prensa era y es financiada por los consorcios capitalistas. Y por último, la tercera, mediante su voto soberano, la forma que tenía de intervenir con su voto soberano. Aunque para evitar errores se organizó convenientemente la maquinaria electoral, el fraude y la violencia que todavía existe y existió en muchos países de nuestro continente. La maquinaria electoral, el fraude de todo tipo en Brasil, en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, compañeras y compañeros, finalizamos hoy esta primera parte del capítulo segundo de Política Peronista, en la que los primeros peronistas nos dan un pantallazo de lo que para ellos es el individuo, lo que llaman el individualismo, o sea, el liberalismo y hoy neoliberalismo, que hemos soportado estoicamente durante estos últimos 4 años, en los cuales nos han destruido casi totalmente, dejando tierra arrasada, para lo cual deberíamos nosotros tener una conciencia más clara de lo que son estas gentes, para que nunca más lleguen al gobierno y mucho menos al poder que hoy detentan en la República Argentina. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, y será hasta mañana, si Dios así lo permite.